Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:10 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos abrir un espacio, un debate sobre esto que constituye un tema importante. En las últimas horas, el presidente Guillermo Lasso oficializó la presentación del proyecto de ley en materia de inversiones y es importante conocer lo que contiene el tema de regulación de zonas francas, los anuncios que se hicieron ayer. Para ello quiero dar la cordial bienvenida al economista Rodrigo Espinosa Bermeo, es gerente general del Banco Central del Ecuador, el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico y empresario, y también queremos señalar, fue invitado quien está al frente de esto en la presidencia de la República, Roberto Salas. Lastimosamente se excusó, pero estará en los próximos días en un diálogo para explicar precisamente este proyecto de ley. Quiero ilustrar en la presentación este martes del proyecto Roberto Salas, que coordina estos temas de la alianza público-privada, resumió el proyecto en los siguientes términos. Los principales objetivos que tiene este tipo de modalidad de contratación en las inversiones es que el Estado le permite transferir riesgos importantes a sus asociados privados, mejorar sustancialmente la eficiencia de los proyectos y, por otro lado, mejorar también la calidad de los servicios en el largo plazo, durante todo el proceso de vida del proyecto. Es fundamental de que todo esto tiene una razón de ser principal, que es la generación del empleo a través de la inversión. Y esta generación de empleo que sea sostenible, de calidad y fundamentalmente que permita de que ideas se conviertan en proyectos en contratos concretos y en obras que permitan mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Establece un marco regulatorio en el cual no solamente se focaliza en una modalidad contractual, como son las asociaciones públicas privadas, sino que da una solución para una mejor planificación y priorización de proyectos para todas las inversiones donde participa el sector privado a través de la delegación de roles y de riesgos. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, también dio su versión, especialmente sobre este tema que tiene que ver las empresas en zonas francas que se prevé para que puedan exportar bienes. En el ámbito del mercado de valores, el objetivo es fortalecer el mercado de valores. Ha habido en años recientes algunos problemas en el mercado de valores, algunas emisiones con problemas, algunos documentos, pienso en el caso de SPOL, pienso en varios otros casos que ha habido recientemente, debilidades de Decevale, por ejemplo, etc. Y la ley busca fortalecer el mercado de valores para hacerlo de un mercado de valores que siga buenas prácticas internacionales y que tenga los mejores principios de transparencia y de apertura. El fortalecer el mercado de valores permite que las empresas tengan fuentes alternativas de financiamiento, permite una sana competencia con el sistema financiero, permite reducir los costos de financiamiento y las tasas de interés, y todo esto redunda en mejores empresas y mayores empleos. Parte del tema también es tener mayor transparencia en las operaciones. En conjunto hay 5 grandes ámbitos que toca la reforma del mercado de valores. Un primer ámbito de supervisión. Se propone que la supervisión de bancos y seguros se concentre en la superintendencia actual de bancos y que la superintendencia de compañías de valores se concentre en el mercado de valores siguiendo buenas prácticas internacionales, sabiendo que hay también la regulación general del sistema financiero está ya a cargo de la Junta de Política y Regulación Financiera para asegurar una uniformidad de criterios a través del sistema. Un segundo tema es la participación de los títulos del sector público. En general, en los mercados de valores del mundo entero, los títulos del sector público son un componente importante para desarrollar y profundizar este mercado. Se está proponiendo que los títulos del sector público puedan emitirse a través de subastas, de tal manera que esto sea transparente, que permita una formación de precios de mercado, que permita curvas de rendimiento en los precios, que son típicamente una referencia para el resto de actores de mercado. Esto es lo que pasa en las mejores prácticas internacionales. Bien, con estos antecedentes quiero dar la bienvenida a los invitados, doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, ingeniero Osvaldo Landázuri. Doctor Rodrigo Espinosa,
llega este proyecto de ley en materia de inversiones en un momento complejo en lo político, pero queremos profundizar sobre las posibilidades, las perspectivas que hay que le abre al país para las inversiones. ¿Es así? Muy buen día. Por favor, el audio, Rodrigo. Ya. Allí Buenos está. días, Miguel. Muchas gracias. Y saludos a Osvaldo. Bueno, estamos hablando de inversiones. Y una cuestión que hay que tomar en cuenta para las inversiones es que históricamente el Ecuador se ha desarrollado cuando ha habido un boom de exportaciones. Eso pasó en la década de los 70 con el petróleo. El petróleo generó un crecimiento importante de la inversión, tanto pública como privada. Y generó que las cuentas fiscales se mantengan sólidas. Y hubo una política monetaria que permitió que por primera vez en el país se conceda crédito a mediano y largo plazo para fomentar el motor de crecimiento, que son las exportaciones. Ahí se inició la producción camaronera. Fue en esa época, con préstamos a largo plazo y con tasas de interés suficientes, el sector privado tuvo la posibilidad de desarrollar este sector que ahora es el primer sector exportador del país. Entonces, el boom petrolero, el buscar un motor de crecimiento en las exportaciones, es lo que realmente genera un crecimiento de las inversiones. Y aquí en este proyecto no se habla nada del motor de crecimiento, fomento de exportaciones, en el sentido de que para aumentar las inversiones en el sector de exportaciones, lo que se necesita es firmar tratados de libre comercio que el Ecuador no ha firmado. El único importante que tenemos es con Europa. Y venimos hablando de que el Ecuador debe abrirse al mundo y venderse en el mundo, y no se ha firmado un solo tratado de libre comercio. Seguimos pataleando con el tratado con México y hasta ahora no se ha logrado, a pesar del apoyo del presidente de la República y dicen del apoyo mexicano. Pero algo debe estar fallando. Perú y Colombia lograron una firma de tratados de libre comercio casi con todo el mundo. Perú tiene tratados de libre comercio con todos los países. Aquí en la ley esta de inversiones, más importante que exonerar impuestos es dar posibilidades de mercado a través de tratados de libre comercio que generan un crecimiento en las inversiones, porque encuentran mercado esas inversiones y encuentran posibilidades de ampliarse, de crecer, y no solamente impacta a las inversiones que van hacia el exterior, sino que el impulso que eso da a la economía genera también, se deriva en aumento de inversiones en sectores endógenos, en la inversión interna. Entonces, si no se habla de tratados de libre comercio en esa ley, lamentablemente yo no veo que regalando, sacrificando impuestos, se pueda lograr un crecimiento en las inversiones. Si no es cuestión de regalar, es necesario tener un entorno que permita que la inversión se desarrolle. Y ese entorno es demanda, ese entorno es que puedan vender y puedan vender en el mercado nacional o en el externo. Pero en el externo se abre inmediatamente cuando tenemos posibilidades de tratados de libre comercio con todos los países. Aquí lo que se debe haber dicho es, vamos a adoptar una política para firmar tratados de libre comercio, por lo menos 6 al año, y con tales países. Ahora tenemos, por ejemplo, Canadá, que es un país muy importante
existe Japón, existe China, existe Corea. Son países importantísimos para nuestras exportaciones, no se diga los Estados Unidos. Entonces, el asunto de México me tiene a mí muy preocupado porque me demuestra ineficiencia en el gobierno para lograr un acuerdo comercial. Entonces, si hay ineficiencia, no pueden ellos lograr que 4 o 5 o 6 tratados se puedan firmar. Entonces, las inversiones, el motor de crecimiento de las inversiones son los tratados de libre comercio. El Ecuador es un país muy chiquitito, necesita un crecimiento de la demanda para empujar las inversiones. Pero acá, solamente con la firma de tratados de libre comercio, se abre posibilidades, se abre expectativas y las inversiones tienen un campo cierto para desarrollarse. Entonces, es lamentable que el gobierno no haya tomado en cuenta esto. Eso en la década de los 80, que fue una década perdida, no hubo un motor de crecimiento de las exportaciones. Luego, seguimos con problemas en los 90, en los 2000 vino una política muy importante que ayudó al motor de crecimiento, que es la dolarización. Doctor Rodrigo Espinosa, por cierto, usted señala un tema importante, la necesidad de los acuerdos comerciales, en donde, como en muchos campos, hemos estado retrasados. Vea cuando se firmó con la Unión Europea el acuerdo multipartes Colombia-Perú, llegamos tarde en el gobierno de Correa, sin embargo se logró, al menos el que se podría reivindicar. La concreción de acuerdos comerciales no es simple, ojalá se pudiera avanzar más rápido, pero hay dificultades en el camino. El caso de Estados Unidos, el principal socio comercial, no es fácil. Hay que hacerlo, hay que impulsarlo, pero no es fácil eso, doctor Rodrigo Espinosa. Mire, ¿cómo puede ser que Perú tenga acuerdos de comercio con casi todo el mundo? Igual Colombia, igual Chile. Entonces, no es difícil, no es difícil. Lo que pasa es que hay que conocer, hay que saber. La burocracia tiene que conocer sobre tratados de libre comercio y lamentablemente yo creo que no saben porque no entiendo con México por qué no han firmado. Si firmó Colombia, firmó Perú, tienen que ver el tratado que firmó México con Colombia, con Perú y alinearse más o menos a eso. Y así podremos tener un tratado más rápido. Pero ya venimos desde la época de Moreno hablando del tratado de libre comercio con México y no logramos. Entonces, es de que pongan aquí cuál es el motivo, cuáles son los procesos que están impidiendo que se firmen los tratados de libre comercio. Tiene que ser los negociadores. Los negociadores no están en capacidad para que el Ecuador pueda firmar tratados de libre comercio a montones, le digo, porque es sencillo, no es tan difícil. Claro, Han firmado los vecinos y nosotros no, Miguel. Claro, y el acuerdo con México es un paso previo para ir a la Alianza del Pacífico a la que debiéramos pertenecer desde hace tiempos. Bienvenido al ingeniero Osvaldo Landázuri. ¿Cómo ve este proyecto de ley de inversiones partiendo de este comentario que ha profundizado el doctor Rodrigo Espinosa respecto de la necesidad de acometer, de lograr acuerdos comerciales con los diferentes países? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Rodrigo. A ver, sí, es parte del proceso. Yo creo que son algunas aristas. En términos generales, yo considero que la ley tiene cosas positivas, es decir, hay asuntos respecto a alianzas público-privadas, respecto a las sedes o las zonas estratégicas de inversión, etcétera, que son parte importante, creo yo, del desarrollo productivo, del desarrollo económico de un país. De todas maneras, no nos olvidemos, Miguel, que eso ya en buena medida lo hemos intentado, lo hemos ensayado. Habrá que ver, por ejemplo, ahora qué pasa con estos acuerdos de inversión que el gobierno los ha anunciado. No nos olvidemos que, por ejemplo, el exministro Campana anunció 15.000 millones de dólares y Correa firmó con Ecuacorriente algo de 1.000 millones de dólares, me parece, en su momento. Es decir,
no es tampoco algo absolutamente nuevo. Pero yo me quiero detener en algunos asuntos. Primero, el entender que esta ley me parece a mí que entra a formar parte de esta mezcla rara, de este Frankenstein que el gobierno está proponiendo al Ecuador. Es decir, estoy de acuerdo con Rodrigo en buscar acuerdos comerciales, pero hay que hacerlos de manera inteligente. Es decir, hoy, luego de haber transitado la economía mundial por varias experiencias, se ve, por ejemplo, que los acuerdos comerciales tienen que negociarse para tratar de incluir a las empresas en cadenas de valor más largas. De lo contrario, lo que sucede es algo parecido a lo que Chile experimentó en los últimos años, es decir, ese estallido social, porque si no tienes unos poquitos ganadores y unos varios no tan ganadores que realmente se sienten afectados. Y realmente esa diferencia es la que debe cuidarse en las negociaciones comerciales actuales, modernas. Respecto a México, no sé si Rodrigo sabe, pero México tiene una gran resistencia interna a aceptar camarón, banano y pesca. Entonces, si es que no se incluye eso en la oferta exportable del país con ese acuerdo comercial, yo no sé qué sentido tiene ese acuerdo. Es decir, es por eso que está empantanado. El propio ministro, el ministro Prado lo ha mencionado, lo mencionó López Obrador en una de sus intervenciones cuando le confundió a Lasso como presidente del Perú. Ustedes recordarán ese tema. Y entonces lo que sucede es que México le dice, muy bien, yo firmo el acuerdo, le mando toda la industria, pero no me mande ni camarón, ni banano, ni pesca. En eso estamos y es por eso que está retrasado, solo para aclarar ese tema. Respecto a lo otro, Miguel, lo que sucede es que aquí tienes tú una situación bien extraña. Es decir, no puedes buscar promover inversiones subiendo salarios de una manera desproporcionada. No nos olvidemos, para darte un ejemplo nada más, no puedes promover inversiones si tienes tasas de interés que son 3 veces superiores a las de tus vecinos. No puedes promover inversiones si es que al mismo tiempo le estás poniendo impuesto al patrimonio de las empresas. A eso es lo que yo me refiero con este Frankenstein extraño, en donde por un lado buscas firmar acuerdos comerciales y por otro lado le subes el sueldo a las empresas. Entonces ahí tienes tú realmente lo que yo considero que es el problema de fondo del país, es decir, que no están alineadas las políticas de desarrollo. Entonces, por más esfuerzos que hagas, coincido con Rodrigo en que no veo realmente la profundidad estructural en lo que se está proponiendo. Para tener una idea, nosotros tenemos un mercado de valores que es bastante insípido y le falta profundidad, lo que en finanzas se conoce como el tamaño del movimiento bursátil. ¿Y eso cómo se logra? Pues con plata, es bien simple, es decir, cómo logras hacer que se desarrolle eso es fundamentalmente plata, respondiendo un poco a los comentarios de Simón Cueva. Y entonces cuando tú ves qué es lo que ha hecho Chile, qué es lo que ha hecho Perú, es que en gran medida las reformas de seguridad social y de empleo suelen estar relacionadas con el crecimiento bursátil. ¿Por qué, Miguel? Porque generalmente en las reformas de los países lo que han hecho es incluir la necesidad de que varia parte del ahorro nacional vaya a la inversión interna, que es fundamentalmente con la bolsa de valores. Entonces, ahí tienes tú una respuesta más a por qué yo veo con escepticismo eso que se está proponiendo, no porque sea malo, sino que al estar acompañado de todo lo que está acompañado, realmente creo que no se está diseñando una arquitectura adecuada del modelo de desarrollo. Entonces, ahí es donde las dudas crecen, es decir, por ejemplo, es fundamental una reforma laboral. ¿Por qué? Porque la reforma laboral debería impulsar el número de afiliaciones y eso a su vez debería hacer que el Seguro Social pueda dirigir, o bueno, no sé si el seguro exactamente, pero tratar de dirigir como sociedad el ahorro interno al mercado de valores, porque es cierto lo que dice Simón Cueva, es decir, en la medida en la que, por ejemplo, las empresas que cotizamos en la bolsa de valores tenemos ya alternativas para comparar entre un préstamo bancario y lo que es una emisión de deuda o una titulización de flujos de caja, etcétera. Pero eso en la gran mayoría de los casos no lo pueden hacer las empresas pequeñas, las empresas medianas. Entonces, ahí es donde tú tienes que volcar buena parte del ahorro nacional para que eso se profundice, el mercado se vuelva más eficiente, es decir, que comience a tener, a demostrar que las relaciones que se están manejando son relaciones que reflejan toda la información, que es el otro tema. Yo creo que el gobierno minimiza
el decir, han habido ciertos casos, ISPOL son 980 millones de dólares, por Dios, es decir, es un montón de plata. Y entonces ahí te das cuenta tú de que realmente me parece a mí que el gobierno tiene una combinación extraña de enfoques, que es la que a mí me parece que puede tener un resultado de pronóstico reservado. Uno de los ingredientes, uno de los anuncios que se hiciera a propósito del proyecto de ley en materia de inversiones, ingeniero Landazuri, tiene que ver, ayer se señalaba que el objetivo de esta ley es cumplir con la meta del gobierno de crear 2 millones de empleo en los 4 años. ¿Será posible que esta ley facilite esto? Por sí misma, no. O sea, yo lo que creo es que el tema pasa por entender, entre otras cosas, el hecho de que tú logres, Miguel, tener inversiones en sectores de ventajas competitivas más que comparativas. ¿A qué me refiero? A que si el Ecuador tiene, por ejemplo, un mineral que es único en la región, pues poco mérito habrá a que tú logres sacar ese mineral, ya sea de manera formal o informal. Yo he mencionado en varios medios que la fiebre del oro no la para nadie, es lo que ha demostrado la historia económica. Es decir, ahí tienes tú realmente poco por hacer, si cabe el término, excepto regular bien ese tema, darles herramientas para que sea un asunto ordenado. Pero en términos generales, lo otro es lo que está pendiente. Entonces, por sí misma la ley no, al menos no, por ejemplo, si tú le combinas con un aumento salarial. Es decir, no tiene sentido decir voy a competir con China, por ejemplo, y decir subo el salario al mismo tiempo. No puede hacer eso. Es decir, tienes que acompañar las cosas, tienes que ver que le vuelvas eficiente a la economía. Por eso tú tienes ahora un problema de eficiencia que es de todo el país. Es decir, no son eficientes los arroceros, no son eficientes los lecheros, no son eficientes los industriales. Es decir, es un problema bien complicado, de tal forma que tú tienes que entender que las políticas ligadas a la creación de empleo no se construyen por decreto, por ley, estimado Miguel, se construyen formando un entorno tal que hagan atractiva la inversión, coincido con Rodrigo, indudablemente, pero al mismo tiempo tienes que darte cuenta que, por ejemplo, Colombia también está buscando inversión petrolera, Perú, perdón, también está buscando inversión minera, y entonces comparémonos. Nosotros tenemos más del doble de salario que México, tenemos, yo me imagino que ya cerca del doble que Colombia y que Perú, tenemos el riesgo país de los más altos de la región, y para mí ese es un tema fundamental, porque como empresario, ¿tú qué haces, Miguel? Lo que haces es descontar los flujos a una tasa de capital. Cuando el riesgo país es muy alto, son pocos los proyectos que se aprueban. Entonces ahí tienes los ingredientes que deberían estar detrás de esta ley para que realmente tenga la potencia. De lo contrario, va a ser otra ley como las que sí hemos visto ya en el pasado y que no han sido tan profundas y tan eficientes como uno esperaría. Doctor Rodrigo Espinosa, ¿esta ley pudiera contribuir para el objetivo que anunciara el gobierno de la meta del gobierno de crear 2 millones de empleo en 4 años? Sí, Miguel, yo creo que el proyecto que está enviando el gobierno tiene algunos aspectos positivos. Lo malo es que, decía, las inversiones, hay que ver cuál es a qué se debe el que se produzcan las inversiones. Eso es porque el entorno está demandando más producción, el entorno interno. Y el Tratado Libre de Comercio abre un mercado inmenso de posibilidades de ventas. Entonces, eso genera inversión, eso es importante. Otro aspecto que no, en los tantos temas que tiene la ley no ha tomado en cuenta son aspectos que tienen que ver con la optimización del Estado. El Estado hay que estudiar cómo se hace para que el Estado sea más eficiente y pueda brindar servicios más adecuados a la población. Que los impuestos que nosotros pagamos apoyen al desarrollo del país y satisfagan necesidades básicas de los más necesitados y no se use para destinar a gasto ineficiente. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que para que sea fácil subir los impuestos, suben los impuestos, sin que en paralelo el Estado cumpla
con buscar excelencia, que busque excelencia. Ahora, por ejemplo, se habla libremente de aumentar la edad para la jubilación y se habla de la necesidad de incrementar aportes al IES. Pero no se ha hecho un análisis de por qué el IES tiene 30,000 empleados. O sea, el IES es capaz de llenar un estadio de fútbol, pero no hay un diseño de actividades y procesos que ejecutan todos esos funcionarios. Por ejemplo, aquí no se habla de la posibilidad de concentrar las compras. Las compras tienen que concentrarse en el sentido de que ya se sabe cuáles son las compras más importantes que el gobierno hace. Estudiar, por ejemplo, aquellas que representan el 80% del valor de las compras y hacer un sistema que esas compras sean efectuadas por especializados, por gente especializada en compras, que pueda comprar en volumen importante y entregar a las diversas entidades del sector público y podríamos ahorrarnos una gran cantidad de recursos. Eso es lo que hace una multinacional. Ellos concentran las compras, la multinacional trabaja en Europa, en determinado país, y concentran las compras de todo el mundo, que les requieren en todo el mundo. Y son especialistas comerciales los que se dedican a adquirir esos productos. Y no es cuestión como aquí lleno de trabas, lleno de problemas, y no hay en ninguna institución, en el seguro. Quisiera ver que haya una persona experto en comercio que tenga que ver con la salud, por ejemplo. Claro, ese es un tema, doctor Rodrigo Espinosa, ese es un tema grande que amerita un solo debate respecto del seguro social ecuatoriano y su futuro. Pero quería complementariamente preguntarle, doctor Rodrigo Espinosa, el anuncio del ministro de Finanzas ayer es que este proyecto de ley prevé también un mecanismo legal que permita ir a sistemas de emisión de deuda público modernos. ¿Se puede avanzar en esto? Digamos lo que Simón ha señalado y hoy día le escuchamos respecto a la modificación del mercado de valores, es importante. Ese es el mercado de valores que nosotros teníamos antes, que la superintendencia de bancos era la encargada de regular y supervisar el mercado de valores. Pero lamentablemente no estamos regulando el mercado de valores con prácticas internacionales. Y le escuché a Simón de que eso van a hacer. Eso me parece muy importante, porque es importante que las superintendencias trabajen con prácticas internacionales, que el Ecuador es uno de los pocos países en América Latina que no usa prácticas internacionales para supervisar tanto al sistema financiero, a los seguros y al mercado de valores. Entonces es lamentable, la ineficiencia nuestra está generando obstáculos para crecer, obstáculos para la inversión. Y ya Simón señala al menos que nosotros vamos a utilizar prácticas internacionales para regular y supervisar a los sectores de valores. Es importante. Es lamentable que el Ecuador, siendo un país tan chico, tenga 2 bolsas de valores. Debería tener una sola de valores, bolsa de valores. Y hay que analizar, estudiar los procesos que se requieren en las bolsas de valores para lograr una mayor participación de empresas en los beneficios de las transacciones en bolsa. No, las bolsas de valores pueden permitir una reducción de tasas de interés, pero al mismo tiempo, como decía Osvaldo, estamos hablando de incentivar inversiones y el Ecuador tiene la tasa de interés real más alta del mundo, creo. ¿Cómo es posible que la tasa de inflación en el Ecuador sea mínima?
y tengamos tasas de interés tan elevadas, tan elevadas. Entonces, eso no es posible, no es posible. Yo le decía que en la década de los 70 se logró financiar a mediano y largo plazo al sector de exportación rural, a los camarones, a banano, a la ganadería. ¿Se hizo cómo? Con financiamiento a mediano y largo plazo. En esa época que no había financiamiento a mediano y largo plazo. Ahora la dolarización, al reducir el riesgo cambiario, permite que los bancos puedan arriesgarse a conceder crédito a mediano y largo plazo, pero lamentablemente no lo hacen. Esto no es cuestión de que dejarles libres a que hagan lo que quieran. Tiene que haber regulaciones especiales que permitan conducir al sector financiero para lograr una mayor inversión en el país, para mejorar la eficiencia. Entonces, yo lamentablemente veo que en el modelo en este proyecto no se está analizando aspectos cualitativos que permitan al gobierno con excelencia, por ejemplo, promover inversiones. Promover inversiones no es cuestión de exonerar impuestos. A mí me exoneran impuestos y si no puedo vender, no puedo invertir. Entonces, aquí es fácil, siempre ponen la política tributaria como un eje principal en el desarrollo económico del país, o para agravar impuestos o para exonerar impuestos. Vivimos exonerando impuestos, Miguel. Hay un montón de leyes de exoneraciones de impuestos y no ha pasado nada. No es eso. El inversionista lo que necesita es mercados. Y el Tratado de Libre Comercio es importante y lamentablemente el Ecuador, con su ineficiencia, no está logrando tratados de libre comercio. Lo de México, Colombia firmó el tratado con México sin tomar en cuenta banano y algunos productos como los ecuatorianos, pero le tomó al Tratado de Libre Comercio de México para ampliar otros, para tener otros tratados de libre comercio. Entonces hay que ver cómo firmó Colombia con México. Ese documento hay. ¿Cómo firmó Perú con México? Porque ya sabemos que México es un país que se opone al comercio, libre. Pero tenemos un gran país como Canadá. Y mire, ahora estamos hablando de la posibilidad de que el Ecuador tenga otro boom importante en minería. Minería es clave. Entonces debe haber un acápite especial para minería, para buscar cómo logramos que las inversiones en minería sean mucho mayores de las que actualmente tenemos. Y claro, esto no hay. Claro, nos hemos quedado en el tema de acuerdos comerciales. Bastaría ver lo que hicieron Perú y Colombia, lo que señalaba Rodrigo Espinosa. Ingeniero Osvaldo Landázuri, ¿cómo se puede impulsar esto de las zonas francas que fuera anunciada a propósito de este proyecto, pero también el pleno funcionamiento del mercado de valores, el mecanismo legal que permita ir a un sistema de emisión de deuda modernos, y también si esto va a permitir que grandes empresas vengan? Se mencionó ayer empresas de tecnología de punta como Amazon, Alibaba, es decir, ¿habrá esa posibilidad? Hay que ver, ¿no? O sea, no es simple el tema, no nos olvidemos de los anuncios de Tesla, los anuncios de Hewlett Packard en Yachay, es decir, hay que tener cuidado. Yo creo que es un asunto en el que el gobierno sí puede estar pecando de apresurado con sus anuncios con tiempos y con nombres y con datos, pero sí, o sea, en teoría todo es posible. Lo cierto, otra vez, Miguel, es entender esto de la ley en un entorno, es decir, en un conjunto de temas que van de la mano. Entonces, insisto y respondo tu pregunta diciendo, pues a Colombia, a Perú, a Chile también le interesan esas inversiones. Y entonces ahí la comparación es indudablemente necesaria. Es decir, otra vez me detengo, el tema de los salarios, el tema de las tasas de interés, el tema de los impuestos a los patrimonios, etcétera.
todo aquello te hace pensar que probablemente una empresa multinacional petrolera, cuando le compara a Colombia con Ecuador, pues yo personalmente no pensaría dos veces y diría, me voy a Colombia. Y entonces ahí es donde viene la respuesta a tu pregunta, es decir, la ley no por sí misma no resuelve este tema, ni el asunto de tener una zona franca, sino la zona franca debe ir acompañada de una serie de elementos que hagan que el país sea atractivo, porque Colombia tiene zonas francas, Perú también, y tienen realmente muy avanzado el tema. Colombia fue pionero en eso, y nosotros vemos que en muchos sectores industriales ellos lo tienen ya desde el siglo pasado. Entonces, insisto, Miguel, ahí no es que nos estamos inventando el agua tibia, es algo que ya existe en el mundo y por lo tanto a la hora de competir, tal como le piden al empresario, tal como le piden a una empresa, a un negocio, lo que sea, tienes que tener algo diferente, algo atractivo respecto a tu competidor para tener éxito. Y eso en resumen también se aplica en parte en economía, es decir, tendríamos que tener ventajas competitivas que nos hagan atractivos para recibir esa inversión respecto a las zonas francas. Respecto a las bolsas de valores, pues lo que yo creo es que coincido, un mercado tan chiquito no debería tener dos bolsas de valores, debería ser una. Habrá que ver qué es lo que se está planteando porque en realidad yo creo que la profundidad de un mercado de valores en gran medida y la eficiencia de ese mercado depende en gran medida de la cantidad de plata y por lo tanto del número de transacciones. Es decir, si más transas, el mercado se va aproximando más, si cabe el término, a la perfección. Es decir, se hace un mercado que refleja mejor la información, se hace un mercado más eficiente porque tienes un gran número de transacción, varias acciones, varios títulos de deuda compitiendo unos con otros para ser atractivos y ahí es donde se logra mercados eficientes, que en finanzas se conoce como aquellos mercados que reflejan lo más adecuadamente posible la información que está detrás de esas transacciones financieras en el mercado abierto. Entonces, ahí también respondo tu pregunta entre líneas, ¿no? Es decir, yo creo que el mercado de valores se va a profundizar, no con más regulación, va a ayudar. Yo no creo que el tema de regulación sea un tema esencial, me parece que está bien, pero no creo que es un tema esencial, sobre todo cuando no has resuelto los problemas estructurales. Es decir, insisto, veamos lo que ha pasado en el mercado de valores y necesariamente terminas hablando de seguridad social. ¿Por qué? Porque vuelvo a comentar que lo que yo he aprendido, lo que he visto, la experiencia además que he tenido, se ve claramente que cuando tienes un sistema de seguridad social que logra captar adecuadamente el ahorro nacional en una cantidad suficiente y además tienes ahí sí una regulación que les da luces respecto a cómo invertir, dónde invertir e incluso les exigen que cierta parte se invierta en el mercado nacional, entonces ahí ganas tú más dólares en la bolsa de valores, que es lo que todos queremos. Entonces, con una seguridad social en quiebra, como la tenemos ahora, con 3 de cada 10 trabajadores apenas trabajando en un empleo formal, realmente yo no creo que por decreto, por ley, tú vayas a arreglar nada. Es un asunto en el que tienes que entender esos elementos de la economía como básicos para poder tener mejor desempeño en varios indicadores. Y uno de ellos indudablemente es la inversión, porque ahí coincido con Rodrigo, es decir, si tú ves que tienes las tasas más altas del mundo y ves que tienes los sueldos más altos de la región, entonces probablemente no va a haber ley que te lleve a invertir. Y otra cosa interesante, Miguel, es que yo no he visto, habrá que leerle en más profundidad a la ley porque recién fue entregada ayer, pero yo no he visto nada respecto a encadenamientos productivos. Y me parece que también hay vacíos ahí respecto a que tú no tengas como que dos categorías de inversionistas. Es decir, tienes por un lado un inversionista que llega al Ecuador y que tiene 10 años de descuento en su impuesto, tienes descuentos en el IVA, en el ISD, etcétera, pero tienes otros inversionistas que están compitiendo también y que no tienen esas condiciones. Entonces habrá que tener cuidado que no tengas una de esas, una avalancha de empresas queriendo irse a una zona franca sin sentido. Entonces, todo aquello como que a mí me levantan dudas, pero habrá que ver cómo se debate esa ley, cómo se la reglamenta, para ver si es que realmente tiene el sentido que debería tener, pero otra vez insisto, sin los temas estructurales atrás, seguridad social, reforma laboral, yo realmente veo con bastante escepticismo lo que se puede hacer en inversiones.
Esto es importante, que quisiera preguntarle al doctor Rodrigo Espinosa si la iniciativa es importante, con todos los ajustes que debería hacerse, buscar acuerdos comerciales. Hay un inconveniente práctico y hemos visto en historia reciente cómo lograr que esto sea debatido responsablemente y finalmente aprobado, insisto, con todas las reformas que se necesita, la aprobación de la ley en la Asamblea Nacional. Y vemos una asamblea que obstruye, una asamblea que la mayoría está buscando el desbaratamiento institucional, censuras de instituciones de autoridades. ¿Cómo enfrentar? El gobierno ayer estaba optimista y decía que está claro que oponerse a esta ley es oponerse a la creación de fuentes de trabajo y que apuesta al diálogo. ¿Cómo lograr este obstáculo, por buena ley que sea, doctor Rodrigo Espinosa? Sí, yo creo que se requiere que la Asamblea participe de una manera importante en el mejoramiento de este proyecto. Yo creo que es importante, el país requiere el trabajo conjunto de todos para lograr una salida de esta depresión que vivimos desde hace mucho tiempo. Entonces, el Congreso tiene que apoyar, pero el propio Ejecutivo está Doctor mandando Rodrigo Espinosa, y no solo apoyar, sino aportar. O sea, para eso están aportar. los Es legisladores. importante. Se oponen en coyuntura, se oponen al proyecto de ley orgánica de repetición, que es otra materia, y dicen es inconstitucional. Y ellos, los abogados, ni siquiera sostienen, dan fundamento a eso. No solo apoyar, sino aportar, que no vemos en esta asamblea que está aportando al país, a la solución de sus problemas. Así es, Miguel, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que el Congreso tiene que hacer es apostar máxime cuando las leyes que se están presentando son un chorizo inmenso de artículos. Entonces hay que analizar uno por uno, ver qué es lo que falta. Yo, como le decía ahí, yo lastimosamente no veo nada de tratados de libre comercio. Entonces debe haber un aporte, no solamente de la Asamblea, sino de todos los ecuatorianos. Todos tenemos que, esto se tiene que socializar. El Congreso debe tratar de buscar a la academia, a gente especializada, para que ayude, y el propio gobierno, hasta lograr cambios en esta ley, que en principio parece que el gobierno está sacando pecho de la ley. Yo lamentablemente digo, esta ley tiene poco que ver con inversiones. Aquí yo hubiera querido que, ¿en dónde el Ecuador tiene posibilidades de invertir? En la minería. La minería es un boom de crecimiento y no hay nada de la minería. No se está hablando de los catastros mineros, de la posibilidad de perseguir a la minería ilegal, de cómo apoyar a la minería que tanto bien nos está haciendo ahora. Tenemos proyectos que han permitido que la minería sea el tercer producto de exportación en una forma incipiente todavía. Tenemos posibilidades muy amplias. El Ecuador es rico en minería. Podemos nosotros enfrentar a lo que presenten los colombianos y los peruanos, pero nosotros tenemos que ayudar a esa inversión. Entonces, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos? ¿Qué procesos? ¿Qué forma necesitamos de adoptar en el gobierno para que de una manera excelente se permita incentivar este boom que es importantísimo y que va a generar empleo? Ese sí va a generar empleo, ese sí va a generar unas mejores finanzas públicas, no subiendo los impuestos. Y peor aún, exonerando como quieren exonerar. Lastimosamente, estas exoneraciones no resultan porque nadie viene al país por las exoneraciones, vienen por las oportunidades de utilidades, de crecer, y para eso se requiere que el entorno sea positivo y que se abran mercados. Sin mercados no hay posibilidad de crecer. Ingeniero. Y como le digo, algo que es importante en el país, si hay ineficiencia en el sector público, tenemos
mejores situaciones de productividad en el sector privado. Conversemos, vamos al Congreso. El Congreso tiene que olvidarse un poco de la política y pensar en el país, y que del Congreso salga algo positivo que recomendaciones, si no salen de los legisladores, al menos busquen profesionales que les ayuden para lograr un proyecto de ley que sea óptimo para el crecimiento del país, para el desarrollo del país. El país está viviendo la tercera parte de los niños son desnutridos. Eso es lamentable. Eso parece África. ¿Y eso por qué? Por ineficiencia del sector público, nada más. Yo no creo que eso obedezca a otras cosas. El gobierno no utiliza bien sus recursos de una manera eficiente, no analiza los procesos que requieren, la forma como los empleados deben trabajar, en qué estandarizar, señalar en cada puesto qué es lo que deben hacer y buscar siempre la excelencia. La excelencia hay que buscar y eso no está haciendo el gobierno. Ingeniero Osvaldo Landazuri, lo que le planteaba el doctor Rodrigo Espinosa, por bueno o mediano o ajustable o aporte que se dé al proyecto de ley de inversiones, hay un escenario político complejo y complicado que están con una agenda política y que, como decía Rodrigo, debieran dejar la agenda política y pensar en el país. Temas urgentes, empleo, salud, educación, seguridad, ni a desnutrición infantil, ni siquiera hablan esos diputados que incluso provienen del campo, los de Pachacuti, provienen de allá y ni siquiera hablan solo del interés político de ellos y del grupo. ¿Cómo ve este escenario para tramitarse, para apoyar, aportar con conocimiento de un proyecto de inversiones como este? Es complicado, el tema es lamentable. Yo creo que la respuesta a su pregunta, a tu pregunta, Miguel, es realmente incierta. Es decir, no se sabe qué va a salir de esa asamblea. El ejemplo más claro de aquello fue lo que pasó con el Ministerio de la Ley, con esta, perdón la redundancia, ley tributaria. Es decir, nadie esperaba aquello. Es decir, por lo menos hubiera sido bueno debatir lo que se estaba aprobando. Yo creo que hoy la clase media está pagando los platos rotos, mientras al mismo tiempo ves tanta evasión tributaria por todo lado. Realmente es un asunto que da lástima. En esa línea, pues yo creo, Miguel, que es el resultado de las decisiones que el gobierno, bueno, la sociedad primero y luego el gobierno ha tomado. Es decir, la sociedad, en la medida en la que seguimos aceptando propuestas tan descabelladas como, por ejemplo, subir el sueldo a $500, o tan descabelladas como seguir entregando créditos sin ningún tipo de lógica detrás, que han destrozado empresas públicas como la Claro, Corporación Financiera Nacional, 500 etcétera. en los 4 años, como ofreció. Sí, claro, en los 4 años, sí, hasta los $500. Pero lo cierto es que es un ofrecimiento que a la larga te demuestra el nivel de análisis de la sociedad, y luego eso qué gatilla. Luego gatilla que el gobierno está en la línea de hacer pactos con el diablo, y ese pacto pues no sale bien. Y a la larga entonces lo que tienes ahora es los platos rotos de aquellos pactos, porque no creamos, tan ingenuos no somos de pensar que esa ley tributaria se aprobó sin un acuerdo. Se aprobó con un acuerdo, y ese acuerdo el país lo imagina al menos. Es decir, habían por detrás temas de actuales presos, etcétera. Todo aquello está en el radar. Entonces, cuando no cumple el gobierno lo que ofreció, pues les tienes a social cristianos y le tienes a UNES atrás. Entonces, es el resultado para mí lógico, esperable, de las decisiones políticas que tomó el gobierno, mucho más cuando se carece de un operador político realmente bueno, es decir, que haga todo el lobbying político que la Asamblea necesita. Entonces, al otro lado también, recordemos que cuando Lasso se refirió a la presidenta de la Asamblea, incluso le dijo, ¿no? Es decir, yo ayudé a que usted esté ahí en ese cargo y por lo tanto tiene que analizar eso qué iba a causar.
iba a causar que Pachacutic se divida, porque ya de por sí Pachacutic es impredecible. Peor todavía con una presidenta que se percibe al servicio del gobierno. Entonces, yo realmente, Miguel, respondo la consulta diciendo que para mí era lógico, esperable lo que está pasando. Es decir, hoy tienes una mayoría que probablemente lo que menos le interesa es el beneficio del país. Le interesa primero controlar los organismos de control, perdón la redundancia, Contraloría, Superintendencia, Consejo de Participación Ciudadana, etcétera. Y segundo, además, tener su revancha de lo que no se ha cumplido con el gobierno. Entonces estaremos otra vez sujetos a esas negociaciones de pasillo que gatillarán algo que, insisto, para mí es impredecible. Es decir, no se sabe qué va a salir de esa asamblea. Me imagino que nos llamarán otra vez a debatir sobre esta ley a varios analistas, a varios opinadores de la parte pública. Y en esa línea, claro, yo iré como siempre lo he hecho por mi responsabilidad como ecuatoriano, pero yo le digo a la ciudadanía que poco se hace, es decir, al final terminan siendo unos arreglos políticos que muchas veces no se entienden y que desde mi óptica, Miguel, incluso desde el propio inicio de los debates ya están acordados o ya se están negociando. Entonces, ojalá, no está por demás decir que ojalá ahora sea distinto, es decir, que la Asamblea analice técnicamente esta ley, que saque algo bueno que debe haber, que yo de lo que he leído sí lo hay, y al mismo tiempo que promueva reformas que son necesarias, como por ejemplo la reforma laboral, es decir, es un asunto que para mí es absolutamente estructural, que promueva, que le exija al gobierno una aproximación mucho más profunda respecto a la seguridad social como ingredientes adicionales a esta ley. Eso para mí sería un excelente rol de la asamblea, pero yo mucho me temo también por la propia formación de los asambleístas, que es lo que saben de finanzas, de economía, de negocios, que es lamentable el debate que se tiene en ese nivel. Me he reunido con muchos de ellos, con bloques, etcétera, y se ve que la forma en que ellos manejan esos conceptos realmente deja mucho que desear, lo cual, para finalizar, me deja a mí una lección más, y es que yo creo que el Ecuador debería tener requerimientos mínimos para garantizar que los asambleístas y las personas que están analizando nuestras leyes, nuestras políticas, por lo menos tengan cierto nivel de formación que haga que al menos conceptos básicos respecto a tasas de interés, a programas económicos, a finanzas, los digieran con más facilidad de lo que sucede ahora, porque de lo contrario, tú te encuentras ahí con un debate que es absolutamente estéril y que necesariamente termina encaminándose hacia la parte política. Es decir, como no entiendo nada de esto y me da lo mismo, entonces, pues lo que más me conviene aquí es ver cómo saco la mejor posición desde el punto de vista político, y entonces ahí es donde, insisto, el resultado será impredecible lamentablemente para el país. Como se ha señalado esta mañana, ¿cuál sería el escenario, doctor Rodrigo Espinosa? Decía Osvaldo Landazuri, que no pase lo de la ley tributaria, que aquí entre, como es urgente en materia económica, que entre también por ministerio de la ley, si se lavan las manos, si no aportan, si se dan la vuelta, como hicieron con ese proyecto de reforma tributaria. ¿Cuál es el escenario de esto? Sería lamentable, lamentable. Yo creo que la Asamblea tiene que apostar, tiene necesariamente que apostar, porque la ley tiene cuestiones positivas, es un avance, pero lamentablemente, como le decía, el esperar que con entrega, con sacrificio fiscal, se empuje las inversiones, eso no ha sucedido en décadas. A montones hemos presentado proyectos exonerando de impuestos a las inversiones. Y eso no se efectúa. Uno no invierte porque le exoneran los impuestos. Uno invierte porque tiene posibilidades de vender, porque tiene posibilidad de crecer. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y hay campos en los cuales el país tiene muchas posibilidades. La minería estamos viendo la diferencia que hay entre determinados proyectos mineros y el resto, que están acabando con el país, con el medio ambiente, y que libremente se mueven en el Ecuador. Está como el narcotráfico.
que están manejando las cárceles. Si no es posible que la minería también deje en manos como sucede con las cárceles. Ingeniero Osvaldo. Eso hay que tratar de analizar. Para eso se necesita conversar, se necesita que participe una gran cantidad de gente, que sean expertos en diferentes que aporten, ¿no? Que les abran los ojos, que les enseñen, que hagan pedagogía con esos asambleístas. Ingeniero Osvaldo Landázuri, el escenario de lo que usted ya planteó en el caso de la reforma tributaria que entre por el Ministerio de la Ley y un proyecto urgente en materia económica, ¿sería peor de lo que ya ha pasado en la Asamblea Nacional? Sí, yo creo que mis padres me enseñaron que siempre hay cómo estar peor cuando uno cree que está mal, y eso no hay que olvidarse. Es decir, si ya hemos pasado por aquello que consideramos como el límite de lo aceptable, pues siempre hay que pensar que puede seguir empeorando. Y entonces, pasar por el Ministerio de la Ley, esta ley, perdón la redundancia, es realmente sobre todo un mensaje terrible para los propios inversionistas. Porque lo que sucede es que cuando uno ve desde afuera las cosas, Miguel, yo comentaba en una entrevista el día de ayer, que cuando transas con Asia, con Europa, yo he podido conversar con estos inversionistas, no entienden lo que está pasando. Es decir, no entienden, por ejemplo, los japoneses que estés hablando con China de un acuerdo comercial y subiendo el salario al mismo tiempo. Me preguntan, bueno, ¿cuál es la estrategia para competir con ese país? Es decir, lo que sucede, Miguel, es que al final los mensajes que das desde la parte política son absolutamente fuertes para la propia inversión. Entonces, el rato en que tú empieces a ver que el gobierno está transando con los diferentes actores políticos para que sus leyes pasen, desde afuera lo que se percibe es que es pegado con babas. Porque no nos olvidemos además que cuando un proyecto pasa por el Ministerio de la Ley siendo económico urgente, la Asamblea en cualquier momento puede observar este proyecto. Entonces, lo que tienes ahí es un gobierno que a la larga se vuelve rehén de la Asamblea, porque probablemente el acuerdo sea muy bien, si tú no cumples, entonces nosotros impulsaremos el cambio del CAL, todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, al ver que no se ha cumplido el acuerdo que probablemente fue el que hicieron entre UNES y el gobierno, lo que tienes ahora es justamente esto, ¿no? Entonces te dicen, voy a remover el CAL, voy ahora sí a pedir que se derogue su ley tributaria, y ese es el mecanismo que estarán utilizando los políticos para lograr las condiciones que plantearon inicialmente. Entonces, me parece, Miguel, que a diferencia de la tributaria, la población no le va a sentir tan fea a esta ley si es que pasara por el Ministerio de la Ley. Lo cierto es que sí hay temas que se deben de ser discutidos, Miguel. Por ejemplo, uno de aquellos, que no te llenes de capitales golondrina en la bolsa de valores, que no te pase lo de México en el año 94, por ejemplo, es interesante. Hay que tener ciertos controles, ciertos puntos de inspección que te garanticen que aquello no suceda, que no tengas capitales especulativos, que en resumen no tengas una economía que se pueda inflar de manera ficticia y que luego se desinfle con algún problema externo. Entonces, hay que debatir esta ley, pero en resumen me parece que sobre todo el problema de imagen y de mensaje que estaría dando esto de pasar por el Ministerio de la Ley puede ser quizás más grave que el propio sentido estructural de lo que se está debatiendo en la Asamblea. Bien, esperemos qué sucede en la Asamblea Nacional. Ojalá primero lean bien, entiendan bien el problema, se asesoren bien y luego aporten. Si esto merece cambios, recortes, nuevas propuestas, que lo hagan, que aporten, que devenguen el sueldo estos asambleístas trabajando en legislación, al igual que en fiscalización. Quiero agradecer el aporte y seguiremos hablando de esto al doctor Rodrigo Espinosa Bermeo y al ingeniero Osvaldo Landázuri. Muchas gracias por la participación en la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Saludos, Osvaldo. Muchas gracias, muy amables. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y de opiniones libres aquí en la revista de Opinión Democracia este miércoles. Les deseamos un feliz día, les recomendamos, por favor, ya viene el show de la papaya y les saludamos cordialmente. Muy buen día, felicidades a todos.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El reciente desborde del río Cristal dejó 21 damnificados en el cantón Montalvo, destruyendo viviendas y locales comerciales.